Bueno, continuamos revisando los temas que tenemos para hoy. Ahora, para ya acabar con lo que es intestino delgado, uno de los síndromes que se pueden asociar sobre todo a la patología anterior, que era la trombosis mesentérica, que es el síndrome de intestino corto, el cual está definido en aquel paciente que tiene menos de 200 centímetros de intestino delgado, el cual funcionalmente es insuficiente para absorber todos los distintos tipos de nutrientes que han sido ingeridos por vía oral y que pueden generar diarrea, malnutrición y deshidratación en el paciente. De todas las causas o factores de riesgo que pueden llevar a que un paciente desarrolle síndrome de intestino corto, la isquemia mesentérica aguda es uno de sus causas más frecuentes, en las cuales se tienen que hacer resecciones masivas, inclusive de casi todo el intestino delgado, dejando muñones yeyunales de 10, 20, 15, de 30 centímetros de longitud, lo cual es totalmente insuficiente para que el paciente pueda absorber cualquier tipo de nutrientes. Enfermedad de Crohn con resecciones masivas o en algunos casos neoplasias o tumoraciones también ameritarían resecciones muy amplias del colon. El problema de este tipo de patologías en los cuales existe muy poca longitud de intestino, sobre todo de intestino delgado, es que esto genera mayores problemas, sobre todo en la reabsorción de líquidos, de electrolitos, de diferentes nutrientes, los cuales van a llevar progresivamente a la desnutrición, deshidratación del paciente y una evolución tórpida que en algunos casos llega a tener una mortalidad muy precoz si es que no reciben algún tipo de terapia nutricional de tipo artificial, como puede ser la nutrición parenteral total. En ello está muy afectado dependiendo de la cantidad del remanente de intestino delgado, dependiendo si el paciente queda o no con válvula ileocecal y sobre todo dependiendo de qué es lo que se ha resecado. Un paciente tolera mejor una resección de yeyuno que una resección de ilio, porque precisamente en el ilio es donde se van a reabsorber de forma normal las sales biliares, la vitamina B12, que es un lugar frecuente de reabsorción de estos y que regulan el metabolismo de los diferentes procesos a nivel del tubo digestivo. De ello, si es que hay una resección masiva del ilio, se va a afectar todo este tipo de reabsorciones y mayores problemas nutricionales en el paciente. De toda la terapia que pueden tener los pacientes con intestino corto, la terapia médica o conservadora, la más importante es la nutricional. Dentro de ellos, si hay un intestino corto, no podemos utilizar la nutrición enteral, utilizaremos nutrición parenteral. Pero como recordaremos, esta nutrición parenteral tiene sus complicaciones desde la aplicación del catéter venoso central, tiene complicaciones como neumotórax, hemotórax, tiene complicaciones como alteraciones hidroelectrolíticas y sobre todo esteatosis hepática e insuficiencia hepática en algunos casos. Antagonistas H2 o inhibidores de bomba de protones para reducir la secreción gástrica y de esa manera reducir el gasto por la yeyunostomía o iliostomía que tenga el paciente. Utilizar agentes que disminuyan la motilidad del tubo digestivo también para reducir la cantidad de gasto por la ostomía que tenga el paciente. En algunos casos se utiliza octreotide o análogos de la somatostatina también para reducir el flujo biliar, el flujo pancreático, reducir la circulación esplácnica y de esa manera disminuir el gasto por la ostomía que tenga el paciente. Pueden ser parte de la terapia farmacológica a utilizar en el paciente con síndrome de intestino corto. También se puede utilizar la cirugía y la cirugía puede ser dividida en dos grandes grupos. Un procedimiento quirúrgico que no es el trasplante y un procedimiento quirúrgico que es el trasplante de intestino. Cuando se habla de la cirugía no relacionada al trasplante para el paciente con intestino corto, se utilizan distintos tipos de procedimientos, sobre todo para alargar o elongar el intestino. De esa manera se busca tener una mayor área de recepción o de mayor área de superficie intestinal para que se pueda reabsorber la mayor cantidad de nutrientes que tenga el paciente y de esta manera que se pueda hacer mayor tolerable su alimentación, su nutrición y su evolución a posteriori. En cambio, si el paciente no es tributario de este tipo de cirugías, tendrá otra opción que es la cirugía del trasplante, el trasplante intestinal. El detalle del trasplante intestinal es que, primero, está indicado en aquellos pacientes con falla intestinal en los cuales la NPT ya no es suficiente para recubrir todos sus requerimientos nutricionales. El problema del trasplante intestinal es que en nuestro país no se hace. En Sudamérica, si no me equivoco, es Brasil o Argentina, uno de los lugares que lo hacen. Y después en el resto del mundo, muy cercano a nuestro medio, Estados Unidos es uno de los pocos lugares donde se hace trasplante de intestino. Y en sí el trasplante intestinal no es tan frecuente realizarlo, tanto como el hepático, como el renal, como el de córnea, pulmón o de corazón, debido a que el intestino tiene muchos vasos linfáticos, tiene mucha linfa. Y la linfa genera mucha reacción inmunológica. Y en un paciente que se hace un trasplante, y si hay muchos ganglios linfáticos, mucha reacción inmunológica, tiene mayor posibilidad de rechazo. Por lo cual es un trasplante muy complejo, que necesita un soporte
tanto de la parte quirúrgica, sino como un soporte de tipo de pacientes que tengan con inmunosupresión y mayor terapia médica, para hacer que estos tipos de trasplantes evolucionen favorablemente, y si es que se dan y evolucionan favorablemente, el paciente puede tener una nutrición y una vida casi normal. Dejamos la patología quirúrgica del intestino delgado y vemos otro de los temas que son sumamente frecuentes dentro del ámbito de cirugía general, que es la apendicitis aguda. La apendicitis aguda, vista desde su punto de etiología, desde su clasificación, desde sus fases, desde sus gérmenes que están involucrados, desde el diagnóstico, el algoritmo para valorar a los pacientes con probable diagnóstico de apendicitis aguda y sobre todo el manejo quirúrgico, diagnóstico diferenciales y complicaciones. Es decir, la patología apendicular es sumamente frecuente dentro de los temas a utilizar en las preguntas para los diferentes tipos de exámenes. Lo primero que tenemos que ver es que la apendicitis aguda es una inflamación del apéndice cecal que tiene diferentes etiologías. Pero en sí, todas estas etiologías tienen un factor en común. Todas obstruyen el apéndice. Es decir, el mecanismo de obstrucción intestinal es el que va a generar la apendicitis aguda. ¿Qué cosa puede obstruir el apéndice? Hiperplasia de folículos linfoides. ¿Qué debemos de tener en cuenta? En el ilion y en el ciego y apéndice cecal hay gran cantidad de folículos linfoides. En histología, ¿cómo le llaman? Placas de Peyer. En la parte quirúrgica, ¿cómo le llaman? Folículos linfoides, amígdalas de Rux, es otra forma de llamarlo. ¿Qué sucede? En los pacientes jóvenes, pacientes pediátricos, adolescentes, adultos jóvenes, estos folículos linfoides crecen cada vez que hay una reacción inflamatoria en el tubo digestivo. Si estos crecen y obstruyen el apéndice, ¿qué cosa generan? Apendicitis. ¿Qué otra causa puede obstruir el apéndice cecal? Los fecalitos. Y los fecalitos, sobre todo, ¿en qué grupo etario? Adultos mayores, ancianos, va a ser el grupo frecuente donde los fecalitos van a causar ese tipo de problemas. También los parásitos. Un ascaris se puede meter al apéndice, obstruirlo, apendicitis. Tumores, un tumor carcinoide puede obstruir el apéndice, apendicitis. Una semilla puede meterse en la luz apendicular, lo obstruye, apendicitis. Todo lo que obstruye el apéndice conlleva apendicitis. Causas frecuentes, hiperplasia folículos linfoides, fecalitos. Si queremos hacer una diferenciación de grupo etario, podemos decir, mientras más joven es el paciente, probablemente su causa más frecuente de apendicitis, hiperplasia de folículos linfoides, mientras más adulto es el paciente, los fecalitos corresponderían a su causa más frecuente. Posterior a la obstrucción, hay proliferación bacteriana y recordemos que la apendicitis aguda es una de las urgencias quirúrgicas que más se ven en las emergencias. Recuerden que la obstrucción es lo más importante. Hiperplasia de folículos linfoides, fecalitos, semillas, impactaciones de bario, ascaris es lo más frecuente. Y recuerden que acá lo que ocurre es esto: se obstruye el apéndice, se incrementa la presión intraluminal dentro del apéndice, se acumula secreción, se acumula moco dentro del apéndice cecal obstruido. Lo que ponen como etiología más frecuente, debido a que esto se presenta en mayor proporción, pone como hiperplasia de folículos linfoides a la cabeza. Si lo dividimos en estratos, hiperplasia de folículos linfoides sigue siendo para los pacientes cada vez más jóvenes, y en cambio para los pacientes cada vez más adultos corresponde a los fecalitos. Pero si me dicen cuál es la causa más frecuente en general, abarcando cualquier grupo etario, hiperplasia de folículos linfoides. Cuando hay un incremento de la presión intraluminal a nivel del apéndice cecal y ese no puede evacuarse, no puede drenarse, comienza a alterar la irrigación de la pared del apéndice cecal, tanto arterial como venoso. ¿Y esto qué va a provocar? Primero edema, luego isquemia, luego gangrena, necrosis y finalmente perforación del apéndice cecal. Conforme hay obstrucción del apéndice cecal, no se moviliza, no puede salir la secreción en su interior, esto genera proliferación bacteriana e infección del contenido apendicular. Recuerden que esta inflamación primero va a ser a nivel de la serosa apendicular, luego va a comprometer el peritoneo parietal y es ahí donde da el dolor característico a nivel de fosa ilíaca derecha. ¿Qué debemos de tener en cuenta cuando hablamos de los diferentes gérmenes que se pueden encontrar en el apéndice cecal? Acá los podemos dividir de acuerdo a las fases de la apendicitis. La apendicitis tiene 4 fases. La primera es la congestiva o catarral, la segunda se llama flemonosa o supurada, la tercera se llama gangrenada o necrótica o necrosada y la última es la perforada. Se dice que en las fases no complicadas de la apendicitis aguda, que son congestiva, flemonosa, predomina la infección, predominan los gérmenes de tipo E. coli. A diferencia de las fases complicadas, que son la gangrenada y más aún la perforada, que en muchos casos pueden estar asociados con peritonitis, aquí el germen más frecuente a encontrar, ¿qué cosa es? Es el Bacteroides fragilis. Recuerden que
En las preguntas que ustedes van a ver en diferentes tipos de exámenes, tipo residentado, ENAM y demás, son exámenes que siempre tienen fundamento bibliográfico. Pocas palabras lo sacan del libro. Esto, que ven acá, está en una pregunta que seguro alguna vez lo han visto en un banco, que te dicen, ¿cuál es el germen más frecuente en la apendicitis gangrenada? Y te dicen E. coli, Bacteroides fragilis, Serratia, Proteus, Klebsiella, y te dicen, ¿cuál de ellos es el más frecuente? Obviamente la respuesta es Bacteroides fragilis. Pero eso tiene un fundamento bibliográfico, está en un libro, y seguro un libro que más de alguno de ustedes alguna vez lo ha cogido en pregrado. ¿En qué libro está esta descripción que vemos acá? Es un libro de cirugía general, azul, varios tomos y de una universidad. El libro de cirugía de San Marcos. Ahí está esa descripción. Si ustedes ven el libro de cirugía de San Marcos, que a veces lo pueden encontrar hasta en internet los capítulos, ahí van a buscar el capítulo de apendicitis y cuando hablan de la bacteriología de la apendicitis, ahí lo ponen. Dicen en las fases congestiva, flemonosa, E. coli. En las fases gangrenada, perforada, Bacteroides fragilis. Esa es la referencia bibliográfica de esa pregunta específicamente, con respecto a apendicitis aguda. Aquí las vemos, apendicitis no complicada, congestivo catarral, flemonoso supurada, apendicitis complicada, gangrenada o necrosada y perforada. En la apendicitis congestiva, como su nombre lo indica, hay edema y congestión de la serosa y hay una gran reacción del tejido linfoide que está ubicado en la pared del apéndice, que genera más obstrucción. En la apendicitis flemonosa hay mayor compromiso vascular de la pared apendicular, comienzan a aparecer pequeñas ulceraciones en la mucosa del apéndice secal y lo característico de la flemonosa es que presenta en la superficie del apéndice fibrina. Y esa fibrina es característico de la supurada o flemonosa. Estas dos fases se consideran las fases no complicadas. ¿Puede haber líquido inflamatorio alrededor? Sí, pero líquido inflamatorio, no líquido purulento. El líquido purulento lo encontramos más frecuentes en la gangrenada y más aún en la perforada. En los pacientes con apendicitis gangrenada, el color del apéndice ya varía. Deja de ser un color rojo o rojizo y pasa a ser un color rojo oscuro, inclusive color plomo, violeta, gris. Puede tener diferentes coloraciones debido a la marcada isquemia que existe a nivel de la pared apendicular. En una apendicitis gangrenada hay microperforaciones y al haber microperforaciones ya podemos encontrar líquido purulento alrededor, obviamente más cerca en fosa ilíaca derecha. El paciente tiene líquido purulento en fosa ilíaca derecha, fondo de saco de Douglas y en la mayoría de los casos, sobre todo en cirugía abierta, ya se percibe un claro olor fecaloideo en los pacientes que tienen esta apendicitis en esta fase específicamente. En la apendicitis perforada hay una solución de continuidad, hay una perforación sobre todo en el borde antimesentérico del intestino, hay marcada cantidad de líquido purulento a nivel peritoneal, ya no solo en fosa ilíaca derecha, sino en todo el abdomen. En algunos casos, por intentar controlar o bloquear la perforación apendicular, se puede formar un plastrón o en algunos casos abscesos apendiculares, cuyas definiciones las vamos a ver más adelante. Cuando se habla de la apendicitis aguda, se dice que la apendicitis aguda tiene dos fases. Una fase inicial, también llamada visceral o prodrómica, y una fase somática o parietal. Esta fase visceral o prodrómica consiste en que el paciente refiere un dolor epimesogástrico mal localizado, difuso, dolor sordo, no característico, el cual puede estar asociado a náuseas, vómitos, anorexia o hiporexia. Este dolor difuso, mal localizado, inclusive algunos pacientes ni siquiera te lo dicen como dolor. Cuando uno le pregunta al paciente cómo iniciaron las cosas, dolor en la parte baja derecha del abdomen, y antes de eso tenías alguna molestia o el día anterior había una molestia, dolor no, pero sentí en la boca del estómago como si me hubiera caído mal la comida. Eso puede ser parte del inicio de la fase prodrómica de la apendicitis aguda. No un dolor característico, sino una molestia que pueden percibir los pacientes a nivel de epimesogastrio. Y esto se da sobre todo por un estímulo de la vía simpática. ¿A qué nos referimos? La inervación de las vísceras abdominales es a través del plexo solar o plexo celíaco. El plexo celíaco tiene dos componentes, un componente simpático y un componente parasimpático. El componente parasimpático, ¿quién lo da? El nervio vago. El componente simpático proviene de la cadena simpática y de las fibras del plexo solar. ¿Qué debemos de tener en cuenta? Diferenciamos fibras simpáticas de las parasimpáticas. Las fibras parasimpáticas, ¿qué hacen con el tubo digestivo? Aumentan el peristaltismo y aumentan la secreción de las glándulas submucosas. En cambio, las fibras nerviosas simpáticas hacen lo opuesto.
disminuyen el perisaltismo y disminuyen la secreción de las glándulas submucosas. Pero además, las fibras simpáticas son las únicas que transportan fibras dolorosas. Por lo tanto, si una víscera, no solo el apéndice, ciego, intestino delgado, duodeno y ayuno íleon, se inflama, se irrita o se queda sin sangre, ¿quién es el que es responsable de llevar el estímulo doloroso? Siempre lo son las fibras nerviosas simpáticas. Y estas fibras nerviosas simpáticas, ¿a dónde llegan? ¿A dónde dejan esa información? En el plexo solar o plexo celíaco. Y ese plexo solar o celíaco, ¿dónde lo encontramos? En epigastrio. Por eso que al paciente le duele en esa zona de forma inicial. Miremos aquí esta figura. Aquí está el colon, aquí está el ciego, y miren, ahí está el apéndice que ya está inflamado. A través de las fibras nerviosas simpáticas o por estímulos simpáticos viaja el dolor, el cual primero llega al plexo solar, y del plexo solar pasa a través de las fibras nerviosas del nervio raquídeo y se va a dirigir al asta posterior de la médula espinal. Del asta posterior de la médula espinal tiene dos caminos. Uno de ellos es cruzar la línea media e irse hacia el lóbulo parietal. ¿Para qué? Para que el dolor se haga consciente. La otra proporción de fibras dolorosas salen por el mismo nervio intercostal, sobre todo por el nervio intercostal T10, y ese es el encargado de provocar un dolor de tipo sordo también a nivel periumbilical. Recordemos que el dermatoma asociado a la piel periumbilical es el que está relacionado con el 10º nervio raquídeo torácico. Y por eso se explica por qué el paciente con apendicitis al inicio de la enfermedad tiene este dolor en esa zona periumbilical específicamente. Luego de 4 a 6 horas de haberse iniciado el dolor en epimesogastro, el dolor migra a fosa ilíaca derecha. ¿Y migra por qué? Porque ahora ya no solo está inflamado el peritoneo visceral, la serosa del apéndice, sino ahora está irritado el peritoneo parietal de la fosa ilíaca derecha. Cuando hay irritación de este peritoneo parietal de fosa ilíaca derecha, el paciente refiere dolor en fosa ilíaca derecha. Cuando hacemos los exámenes clínicos, signo de McBurney, signo de Bloomberg, ahí percibimos dolor claro y localizado en fosa ilíaca derecha. ¿Por qué? Porque estamos haciendo el contacto del peritoneo parietal de fosa ilíaca derecha con el apéndice inflamado. Y esto despierta mayor dolor, mayor signos de irritación peritoneal. Por eso que el paciente ya tiene un signo de McBurney claro, inclusive el dolor puede irradiarse o puede dirigirse hacia la región genital, tanto en el varón como en la mujer. De acuerdo a la localización del apéndice, el paciente puede tener diferentes manifestaciones clínicas. Si tenemos un paciente con el apéndice en posición preiliar, retroiliar, pélvico, subsecal o retrosecal, puede manifestar características diferentes del dolor. Por ejemplo, si está localizado en fosa ilíaca derecha, en posición pélvica o subsecal, el paciente va a tener dolor claro y característico en fosa ilíaca derecha. McBurney típico, Bloomberg típico. Pero ¿qué pasa si el paciente tiene un apéndice retrosecal? Es muy probable que el McBurney sea dudoso, el Bloomberg también, o que el dolor en fosa ilíaca derecha no sea tan significativo. Más bien el paciente va a referir dolor a nivel de la cresta ilíaca o en flanco derecho, debido a la posición retrosecal del apéndice inflamado. Si el paciente tiene un apéndice en posición pélvica que se insinúa sobre el recto, el paciente puede tener dolor suprapúbico o inclusive molestias urinarias como si fuera una cistitis, debido a que el apéndice inflamado está irritando la pared de la vejiga. Si el paciente tiene un apéndice retroilial, va a estar sobre el músculo psoas, sobre los nervios del plexo lumbar, sobre el génito crural, sobre el fémur cutáneo. Si es que esto ocurre, el paciente puede presentar dolor irradiado hacia la región genital. ¿Por qué? Por estar en contacto con el nervio femorocutáneo, con el nervio genitocrural. Dependiendo de la posición del paciente, la clínica puede variar en la valoración de estos pacientes. Ahora, tenemos signos y puntos apendiculares. Existen múltiples signos apendiculares, aquí hemos utilizado los más frecuentes. Por ejemplo, el primero de ellos, el signo y punto de McBurney, el cual va desde una línea desde el ombligo hasta la espina ilíaca antero superior derecha, dividimos en 2 tercios internos y tercio externo. La unión de estos dos segmentos nos va a dar la localización aproximada de la base apendicular y esto representa el signo clínico o el punto más característico dentro de la apendicitis aguda. Siguiente signo es el signo de Bloomberg, que no es otra cosa que la descompresión en fosa ilíaca derecha. Se comprime y luego se suelta bruscamente. Si esto despierta dolor, nos indica irritación del peritoneo parietal de fosa ilíaca derecha. Signo de Bloomberg no es un signo patognomónico de apendicitis. ¿Por qué? Porque existen otras causas que también pueden provocar un Bloomberg positivo. Por ejemplo, un embarazo ectópico roto del lado derecho,
un absceso tubovárico, un quiste ovárico a pedículo torcido, una úlcera péptica perforada, también puede dar Bloomberg positivo, debido a que el Bloomberg solo me indica irritación peritoneal en fosa ilíaca derecha. Cualquier cosa que irrite el peritoneo ahí me puede dar Bloomberg positivo, por lo cual no es patognomónico de apendicitis aguda. Signo de Robson, al paciente se comprime en fosa ilíaca izquierda y el dolor se refleja hacia la fosa ilíaca derecha. ¿Y esto por qué? Debido a la migración retrógrada del gas a través del marco colónico, la distensión del ciego y despertar el dolor en una apendicitis aguda. Signo del psoas, paciente localizado en decúbito lateral izquierdo y se le pide extender el muslo derecho que se encontraba previamente flexionado y al hacer este movimiento se despierta dolor, sobre todo en apéndices pélvicos o que se encuentren sobre el músculo psoas. Signo del obturador, paciente en decúbito dorsal, se le pide hacer la rotación interna del muslo derecho previamente flexionado. Si esto despierta dolor, nos indica un apéndice en posición pélvica cerca de la pared lateral de la pelvis en contacto con el obturador interno. Aquí otros signos apendiculares. El primero de ellos, arriba está signo de Jenau de Mussy, y eso ustedes lo conocen con otro nombre, estoy seguro. ¿Cuál es el nombre no epónimo que es este? Del signo de Jenau de Mussy. Y que si ustedes ven todos los bancos que hay de preguntas con respecto a apendicitis, yo le he visto la pregunta en 5 bancos y en todos está escrito mal. El nombre está escrito totalmente mal. Signo de Jenau de Mussy es lo mismo que rebote. ¿Y rebote qué cosa es? Dolor a la descompresión en cualquier parte del abdomen. ¿Qué pasa si mi paciente tiene dolor a la descompresión en cualquier parte del abdomen? ¿Qué me está indicando eso? Peritonitis generalizada. Es decir, un paciente con apendicitis con peritonitis generalizada, que le hago descompresión en hipocondrio izquierdo, ¿qué significa? Que el paciente tiene pus en todo el abdomen. Y eso tiene un nombre propio, y ese nombre propio se llama signo de Jenau de Mussy, que es lo mismo que rebote positivo. Un paciente con perforación de víscera hueca, una úlcera péptica perforada, ¿puede tener signo de Jenau de Mussy positivo? Sí, toda peritonitis lo puede tener. Luego están esos otros puntos, puntos de Lange, puntos de Lejeune y puntos de Morris. El punto de Lejeune es donde se encuentra ubicado 2 traveses de dedo por encima y por detrás de la espina ilíaca anterosuperior derecha y me indica una probable localización retrocecal del apéndice. Recuerden que los pacientes que tienen apendicitis retrocecal, el dolor no va a estar en fosa ilíaca derecha, sino sobre la cresta ilíaca o sobre el flanco derecho. Punto de Lange y punto de Morris, miremos esta imagen. Aquí tenemos la espina ilíaca anterosuperior derecha, espina ilíaca anterosuperior izquierda, trazamos una línea imaginaria entre los dos, dividimos esta línea en 3 tercios, tercio derecho, tercio medio y tercio izquierdo. La unión del tercio derecho con el tercio medio, esto se llama punto de Lange. Y este punto de Lange, sobre todo en apéndices secales en posición pélvica. Aquí tenemos la línea que va del ombligo hasta la espina ilíaca anterosuperior. Tercio interno, tercio medio, tercio externo. La unión de tercio medio con tercio externo, punto de McBurney. La unión de tercio interno con tercio medio, ese es el punto de Morris. Y esto sobre todo en pacientes que tengan la posición del apéndice secal en posición ascendente interna o retroilial dentro de sus variantes. Como ustedes ven, aquí tenemos 3 puntos. Arriba Morris, acá McBurney y acá punto de Lange. Y esto es lo que antes se llamaba como el triángulo de la apendicitis. Recuerden que en la mayoría de casos, la historia clínica del paciente, el tipo de dolor, el examen físico del paciente es suficiente para poder hacer el diagnóstico de apendicitis aguda. Todos los pacientes con apendicitis van a tener el dolor como característica principal y es el primer síntoma en aparecer. Y en la mayoría de casos pueden encontrar la llamada cronología de Murphy o cronología apendicular de Murphy, o algunos le dicen secuencia apendicular de Murphy. ¿A qué se refiere esto? Se refiere, uno, a la migración del dolor, el cual comienza en epimesogastrio y que luego migra a fosa ilíaca derecha. Pero recordemos que la cronología de Murphy no es solo la migración del dolor, sino es migración del dolor asociado a náuseas y vómitos, asociado a hiporexia, anorexia y también asociado a febrícula. Todo eso es cronología de Murphy. 1, migración del dolor, hiporexia, anorexia, febrícula y también náuseas y vómitos. Todo ese contexto recién es cronología de Murphy. La hiporexia, anorexia también es muy significativo en los pacientes que tienen apendicitis aguda. Difícil que un paciente con apendicitis aguda tenga hambre. Y si come el paciente es por otra causa. Y esto ya me hace acordar, ya no como cuando era residente, como les contaba de varias cosas que viví antes. Ahora de asistente. Monté a trabajar a Rebagliati, 6 meses de asistente.
En la emergencia, apendicitis aguda, paciente de 18 años, ya programado, apendicectomía laparoscópica. Al residente me avisas cuando el paciente esté en sala. El residente me avisa, me dice ya, paciente está en sala, ya vamos a, el anestesiólogo ya lo va a pasar, va a iniciar la cirugía. Llego a sala de operaciones, me cambio y el anestesiólogo con la enfermera de sala me dicen el paciente lo estamos devolviendo a la emergencia. Yo, ¿qué ha pasado? El paciente ha comido, me dice. ¿Quién le ha dado de comer a una apendicitis y se va a operar? Y obviamente tenemos que irle a decir al familiar, ¿no? Porque era la mamá por un paciente prácticamente casi menor de edad, a decirle pues que la cirugía se estaba suspendiendo, por qué se suspende, qué es lo que tiene que pasar y todo lo demás. Y cuando le decimos pues que el paciente no puede ingresar luego de haber ingerido alimentos, porque el estómago está lleno, lo pueden intubar, se puede aspirar y mayores complicaciones, la mamá dice que no se le podía dar de comer. Yo le había dado un caldo de gallina para que el paciente tuviera fuerza para la cirugía. Obviamente eso retrasa la cirugía 8 horas más hasta que pase toda la comida y genera mayores probabilidades de prolongar y mayores complicaciones a futuro, ¿no? Exámenes auxiliares a utilizar en la apendicectomía o en la apendicitis, perdón, es el hemograma. Todo paciente con sospecha de apendicitis debe tener un hemograma, ya que en la mayoría de los casos voy a encontrar leucocitosis con desviación izquierda, más aún si ya sospechamos de apendicitis complicada, gangrenada, perforada con peritonitis, de hecho, que vamos a tener leucocitosis con desviación izquierda. Tener en cuenta exámenes de orina, sobre todo para cuadros dudosos, en los que el paciente ya no solo tenga dolor en hipofisis ilíaca derecha, sino más bien en hipogástrio, con síntomas urinarios, de repente ahí pedir nuestro examen de orina para el diagnóstico diferencial. Grupo factor, perfil de coagulación, sobre todo pensando en el paciente que ya se va a ser programado para sala de operaciones. ¿Se pueden utilizar estudios de imágenes en la apendicitis aguda? Sí. Se utilizan estudios de imágenes siempre y cuando la clínica y el laboratorio, es decir, el hemograma, no hayan sido concluyentes. Porque si yo tengo un paciente que me viene con clínica y laboratorio totalmente sugestivo o compatible con apendicitis, no tendría por qué pedirle ecografía, no tendría por qué pedirle tomografía. No es necesario tener ecografía y tomografía para decir, esta es una apendicitis. Si con clínica yo tengo todos los signos de apendicitis, ya, esa apendicitis sí se opera. ¿Se puede pedir radiografía de abdomen en un paciente con apendicitis? Raro, ¿no? No nos sirve mucho para el diagnóstico, pero más bien nos sirve para hacer ciertos diagnósticos diferenciales. ¿Por qué? Y esto lo vemos acá en esta diapositiva anterior, aquí. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Un paciente que tiene apendicitis aguda puede tener diferentes tipos de clínica. ¿A qué nos referimos? Si el paciente tiene apendicitis aguda, puede venir con dolor, hiporexia, anorexia, McBurney, Bloomberg, pero además el paciente puede venir con distensión abdominal, no eliminación de flatos, no deposiciones, y otro paciente con apendicitis puede venir con diarrea. Y aquí viene la pregunta, dicen, pero ¿por qué un paciente con una misma patología, en la cual se inflama el apéndice, por qué algunos vienen con diarrea y otros vienen distendidos con signos de obstrucción? Si es lo mismo, ¿por qué hacen dos cosas totalmente diferentes y todavía opuestas? Esto va en función al tipo, a la forma y a la localización del apéndice. Si un paciente tiene una apendicitis pélvica, un apéndice que está insinuado a la pelvis, que está cerca del recto, o que hay pus en el fondo de saco de Douglas o en el fondo de saco recto vesical que irrita el recto, ¿qué cosa le va a provocar? Toda irritación del recto produce diarrea. En cambio, si yo tengo un paciente que tiene una apendicitis y ya tiene peritonitis y toda la pus irritó todo el tubo digestivo, irritó el intestino delgado, ¿qué cosa le produce? Le produce íleo. Y el íleo, ¿qué va a condicionar? Que haya una obstrucción funcional del tubo digestivo. ¿Cómo se manifiesta una obstrucción intestinal funcional del tubo digestivo? Abdomen distendido, no eliminación de flatos, no eliminación de deposiciones. Vean, dos cuadros opuestos de un mismo paciente. ¿Qué debemos de tener en cuenta? Un paciente me puede llegar a la emergencia con signos de obstrucción intestinal y no necesariamente va a ser un ilio, no necesariamente va a ser un ilio biliar, no necesariamente va a ser un vólvulo, no necesariamente va a ser una hernia carceraria estrangulada, no necesariamente va a ser adherencias. Es decir, una obstrucción intestinal, una apendicitis aguda puede llegar a la emergencia con signos de obstrucción intestinal. Y aquí es importante la historia clínica del paciente y el examen físico del paciente. Y por eso que aquí dice radiografía de limitada utilidad. Y esto nuevamente ahora me hace volver a acordar cuando era residente. ADR2, si no me equivoco. Ahí perdí una apuesta con un asistente.
De R2 ya uno va a ver interconsulta, pues, y a veces a R2 haces guardia solo con R1. Tienes que evaluar pacientes y asumir los pacientes. Me llaman de medicina por una obstrucción intestinal, eso decía la hoja de consulta. Paciente de 80 años, obstrucción intestinal, se solicita evaluación por cirugía. Efectivamente, vemos al paciente. Obstrucción intestinal, le vemos el abdomen, no había cicatriz operatoria, es decir, descartado adherencias. Comenzamos a ubicar orificios herniarios. No había hernia umbilical, no había hernia crural, no había hernia inguinal. Nada, no había defecto herniario. Es decir, las dos causas frecuentes, afuera. Pero el paciente de verdad estaba distendido, no eliminaba flatos, no eliminaba deposiciones, tenía un hemograma con leucocitosis, 16.000 leucocitos con desviación izquierda. Pero lo que más llamaba la atención era que cuando tú le palpabas el abdomen, que ciertamente estaba distendido, había un poquito de dolor, un poco de resistencia en cuadrante inferior derecho. Obviamente, un residente de cirugía lo primero que quiere es operar, y si es cáncer, es algo para resecar, para hacer la parotomía, mejor todavía. Se le presenta al asistente y le dice, pues este paciente es un cuadro obstructivo, es un abuelito, y si es un paciente anciano y viene con un cuadro de obstrucción intestinal, no hay adherencias, no hay hernias, probablemente sea una tumoración. Si es una tumoración, la parotomía con resección. Es lo que busca el residente de cirugía. El asistente lo evalúa y dice, no, esta es una apendicitis. Apendicitis, pero ¿cómo va a salir apendicitis? El paciente no tiene historia, no ha dicho nada. Bueno, el abuelito tampoco colaboraba mucho con el interrogatorio. Esta es una apendicitis. Y efectivamente, lo que más llamaba la atención era que cuando tú palpabas el abdomen, palpabas todo el abdomen, había un poco de resistencia, un poco de rebote en fosa ilíaca derecha. Y dice, ¿este es apendicitis? No, este no es apendicitis, es un tumor, una obstrucción por tumor. Primer diagnóstico, apendicitis. Segundo, apendicitis. Tercero, apendicitis. Apuesta, es una apendicitis. La parotomía, lo primero que salió, pus y olor fecaloideo. Y fecalitos comenzaron a salir por ahí. ¿Qué era lo que tenía el paciente? Apendicitis aguda perforada con peritonitis generalizada. Los pacientes que tienen este cuadro pueden llegar a la emergencia y debutando con este problema. Y más aún, sobre todo en pacientes que no dan muy buenos datos. Cuando indagamos más la historia clínica, este era un abuelito que estaba en casa de reposo. ¿Y en casa de reposo qué sucede? A veces el paciente está con dolor, le dicen, está con dolor el abuelito, no, está haciendo su maña, no le hagan caso. Pasa un día, pasa 2 días, cuando ya está el tercer día, el abuelito está todo nubilado, con fiebre, distendido, peritoneal, bueno, ya vamos a llevarlo al hospital. Y esa falta de valoración clínica desde el inicio, obviamente no hizo encontrar signos de apendicitis, hizo que el paciente llegara con apendicitis complicada y debutara con un aparente cuadro de obstrucción intestinal. Por eso la radiografía, a veces para diferenciarlos de cuadros obstructivos intestinales mecánicos y demás. La ecografía sí es útil. La ecografía, miren, alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de apendicitis. Imagen tubular no compresible, ubicada en fosa ilíaca derecha, más de 7 milímetros de diámetro, a veces se puede ver coprolito, y también cuando se hace el corte transversal en la ecografía se puede ver este signo de diana o signo de tiro al blanco. Esto es característico de la apendicitis aguda. Luego de ello, tenemos la tomografía. La tomografía también puede ser útil para el diagnóstico de la apendicitis. Recuerden que es un manejo escalonado. Primero ecografía, si la ecografía no es concluyente, recién pasamos a tomografía. En el caso de la tomografía, hallazgos significativos, diámetro transverso más de 6, pared más de 1, realce anormal y heterogéneo de la pared. Esto, ¿cuándo lo vamos a ver? Cuando tengo una tomografía contrastada. Por eso, si yo quiero ver colecistitis, apendicitis, diverticulitis, siempre contrastada. Si no le pido contrastada, todo lo voy a ver igual. Y esto no me va a ser de ninguna ayuda en el paciente. También se pueden ver coprolitos, gas, abscesos, plemones y demás. Miren la sensibilidad y especificidad que tiene la tomografía para el diagnóstico de apendicitis aguda. Retrocedemos a ecografía. ¿Cuál tiene la mayor sensibilidad y especificidad? ¿Ecografía o tomografía? ¿Cuál de los dos tiene mayor sensibilidad y especificidad? Tomografía. Pero a pesar de que este es más sensible y más específico para el diagnóstico de apendicitis, no es el primer paso para evaluar a un paciente con sospecha de apendicitis aguda. ¿Por qué? Es más caro, es más invasivo, tengo que ponerle contraste al paciente. Si yo puedo hacer el diagnóstico con una ecografía, bacán para el paciente. Más barato, rápido, no invasivo. Si con la ecografía no pude diagnosticarlo, recién hago uso de la tomografía. No utilizar la tomografía como primer paso, ya que acá tengo que utilizar contraste. Si el paciente tiene problema renal, le voy a ocasionar mayor insuficiencia renal al paciente. Voy a hacerlo gastar más al paciente.
cuando lo pude haber diagnosticado simplemente con una ecografía. Si bien en la mayoría de procesos patológicos de cirugía, a diferencia de los de medicina, que en medicina ustedes saben pues, que hay muchas patologías con criterios, scores y demás, en cirugía también los hay. A pesar de que en cirugía dicen que no estudia mucho, no lee mucho, mentira. Aquí también hay scores, aquí también hay guías. Y las guías te dirigen el manejo. Y sobre todo te lo dirigen de forma puntual y bien direccionado y dirigido. Por eso a mí me gusta cirugía. Ahí, ¿se opera o no se opera? Así de simple. No hacemos mucha divagación, mucha filosofía al momento de evaluar a los pacientes. ¿Es quirúrgico o no es quirúrgico? ¿Se opera o no se opera? Obviamente basado en criterios, basados en algoritmos bien puntuales y dirigidos como esto, como el que van a ver a continuación. Pero hay un score que se utiliza mucho en la valoración del paciente con apendicitis aguda. Es el score de Alvarado. Y el score de Alvarado hace una combinación de clínica del paciente, examen físico y hemograma. En base a ello me da un puntaje y en base a ese puntaje yo voy a decidir, mi paciente no tiene apendicitis, mi paciente tiene apendicitis o tiene un cuadro dudoso de apendicitis. Aquí lo vemos. Migración del dolor, cronología de Murphy, 1 punto. Anorexia y hiporexia, 1 punto. Náuseas y vómitos, 1 punto. Resistencia fosiliaca derecha, ¿esto qué significa? McBurney. McBurney, 2 puntos. Bloomberg, 1 punto. Fiebre, 1 punto. Leucocitosis en el hemograma, 2 puntos. Desviación izquierda en el hemograma, 1 punto. Si yo hago la sumatoria, me da 10. Si mi paciente tiene de 1 a 4, este es un cuadro no compatible con apendicitis. Lo puedo mandar a su casa. Si mi paciente tiene 7, 8, 9, 10, es un paciente con apendicitis y debo operarlo. Si mi paciente tiene un cuadro clínico entre 5 y 6, es un cuadro dudoso de apendicitis y amerita estudio de imágenes. ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma yo voy a valorar a mis pacientes con apendicitis aguda. Y esto va en función a este cuadro clínico. Por si acaso acá hay que cambiar esto. Por aquí ha habido un error. Acá va a decir 7, mayor a 7, y acá va a decir 5 o 6. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, ahora sí vamos a utilizar este algoritmo, que es el algoritmo que nosotros encontramos, miren, en la guía de diagnóstico y manejo de la apendicitis aguda, guía europea del 2015 de manejo de apendicitis aguda, que es muy puntual y dirigida para saber qué hago con todo paciente con sospecha de apendicitis. Primero, tengo a mi paciente que me llega a la emergencia con cuadro compatible o sugerente de apendicitis aguda, le hago mi score de Alvarado. Si en el score de Alvarado me sale menos de 4, mi paciente se va a su casa. Si mi paciente tiene 7, 8, 9, 10, alta probabilidad de apendicitis, se opera. Si mi paciente tiene 5 o 6, es un paciente que tiene una probabilidad intermedia de que sea apendicitis. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso para yo corroborar y confirmar que esto es una apendicitis aguda? Estudio de imagen. ¿Cuál es el primer estudio de imágenes a solicitar? Ecografía. La ecografía me puede dar 3 resultados. Tengo un ecografista experto y el ecografista me dice, veo el apéndice secal, pero es un apéndice secal delgadito, con gas en su interior, sin signos inflamatorios. No es apendicitis, se va de alta. Tengo el mismo ecografista y me dice, veo un apéndice secal de 1 centímetro de diámetro, con coprolito en su interior, signos inflamatorios alrededor y veo líquido libre en fosa ilíaca derecha. ¿Qué te está diciendo? Por ecografía es apendicitis. Y si es apendicitis, se opera. Pero ¿qué pasa si es un paciente gordito, que tiene mucho gas en su interior, que tiene una posición media rara del apéndice secal, retrosecal, retroilial, y no se puede ver el apéndice secal? Y el ecografista te dice, ¿sabes qué? Mucho gas, veo hilio en fosa ilíaca derecha, pero no veo el apéndice. Parece apendicitis, pero no logro ver los signos apendiculares. Cuadro dudoso de apendicitis aguda por ecografía. Si sigue siendo dudoso con el estudio ecográfico, debo pasar a un estudio de imágenes adicional. Y miren, acá me dice tomografía o resonancia. ¿Cuál es el que se utiliza con mayor frecuencia? Tomografía. Tomografía abdominal con contraste. Esa es de elección, tomografía abdominal con contraste. Es lo que se pide en la mayoría de casos. ¿Y cuándo pediría resonancia? ¿Cuándo debería hacer uso de resonancia y no de tomografía?
La tomografía es lo que más se usa, pero a veces resonancia. ¿En qué casos se utilizaría resonancia? Para que sea una tomografía que me sirva para ver un proceso inflamatorio, ¿qué tengo que ponerle? Contraste. Si mi paciente es alérgico al yodo o al contraste, no le voy a poder poner. Utilizo resonancia. Cuando se utiliza contraste, hay que cuidar los riñones. Si mi paciente tiene una insuficiencia renal que está con la justa, le pongo contraste y lo quemé el riñón. Entonces, en ese paciente que tiene problema renal, mejor le hago resonancia para diagnosticar apendicitis aguda. ¿Qué más? ¿Qué otro problema? ¿Qué pasa si tienes una gestante con un cuadro clínico compatible con apendicitis aguda, que parece y no parece apendicitis aguda? Y en la gestante tienes que estar seguro, ¿es apendicitis o no es apendicitis? Porque si no es apendicitis, bacán, bueno, no se opera, no pasa nada, pero si es apendicitis y no la operan, hace peritonitis, la pus se mete por las trompas, hace coriamnionitis, se pierde el producto. En gestantes tenemos que hacer resonancia magnética para el diagnóstico de apendicitis aguda. Porque ¿qué podemos hacer tomografía en la gestación? No se puede hacer, más aún en el primer trimestre, peor aún en el segundo trimestre, si no, más congresistas van a salir. ¿Eso? Resonancia magnética, gestante, problema renal, alergia al contraste. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, hago mi tomografía o resonancia, de acuerdo sea el caso, y de nuevo voy a tener 3 resultados. Por tomografía o resonancia no se ven signos inflamatorios de apendicitis aguda. Si no hay, se va de alta. Por tomografía se ven signos inflamatorios de apendicitis aguda, por lo tanto se opera. Pero ¿qué pasa si mi paciente sigue teniendo un cuadro dudoso de apendicitis? Ven la tomografía y dicen parece y no parece. Justo alguien agarró y en vez de pedirle contrastada le pidió sin contraste. Y se ve todo igualito. No tenemos cuadro concluyente con la tomografía. Entonces, desde este primer momento, desde el primer alvarado que le hiciste al ingreso al paciente, hasta el resultado de la tomografía o resonancia, ¿cuánto tiempo habrá pasado ahí más o menos? Mínimo unas 4 horas. 4 a 6 horas siendo bueno. Entonces, en ese tiempo, 4 a 6 horas, si el paciente vino con el dolor en epimesogastrio, ¿qué habrá pasado después? Ya habrá migrado a fosa ilíaca derecha, ¿no? Si el paciente vino al inicio sin leucocitosis, probablemente ahora ya tenga leucocitosis. ¿Qué quiere decir? Que los signos apendiculares probablemente ya se hayan hecho más floridos. Entonces, si la tomografía me sale inconclusa, ¿qué es lo que debo hacer? Nuevo score de Alvarado. Y recuerden que el score de Alvarado, ¿en qué se basa? ¿Qué es lo que me describe el paciente? Si el paciente tiene fiebre o no, hiporexia, anorexia, el examen clínico abdominal, McBurney, Bloomberg positivo, y ¿qué más? Leucocitosis con desviación izquierda. ¿Qué quiere decir? Que a esta fecha o a esta hora ya debería de tener un hemograma de control. Si le hago mi nuevo score de Alvarado y me sale menos de 4, ¿qué cosa voy a decir? Mi paciente no tiene apendicitis, se va a su casa. Si me sale más de 7, apendicitis, se opera. Pero si vuelvo a tener mi paciente con un score 5 a 6, por favor cambiarlo ahí, 5 a 6, nuevamente estoy con el estado dudoso. Nuevamente, ¿será o no será apendicitis? Entonces, ¿cuál es el paso que sigue? Ya utilicé ecografía, ya utilicé tomografía. ¿Cuál es el último paso para el paciente que tiene duda de apendicitis? La laparoscopía diagnóstica. La laparoscopía, ¿qué implica? Ingresamos por el ombligo, metemos la cámara por el ombligo y lo primero que vamos a ir a ver, pues, es ver fosa ilíaca derecha, ver el apéndice. Y ahí directamente vemos, ¿hay apendicitis? No es apendicitis. Si es apendicitis, por vía laparoscópica sale, porque una de las formas de sacar el apéndice es por vía laparoscópica. Y si no es apendicitis, se dobló el residente, porque va a sacar un apéndice mucho más fácil todavía. Y si no es apendicitis, ¿qué más hay que hacer? Ya estando con la cámara adentro, con las pinzas adentro. Si es mujer, tenemos que irnos hacia la pelvis, ver útero, trompas, ovarios. Hombre o mujer, ¿qué tenemos que hacer si no hay nada en la región pélvica? Agarrar la válvula iliocecal y revisar 1 metro de ilion. ¿Y para qué revisamos 1 metro de ilion? Buscando divertículo de Meckel. Porque el paciente por algo tenía dolor de abdomen, ¿no? Entonces vean ustedes, en cirugía también existen algoritmos. Y miren ustedes cómo me lo ordena bonito todo lo que voy a hacer en la secuencia del manejo con apendicitis aguda. Diagnóstico diferencial, no todo. Según la literatura, porque también aquí habla de esto,
Se dice que idealmente el mejor momento para operar una gestante con apendicitis, segundo trimestre. ¿Por qué? Primer trimestre, ¿por qué no hacer cirugía laparoscópica, inclusive cirugía general, cirugía con anestesia general inclusive? Porque en la primera etapa del embarazo se da la organogénesis. Entonces, si yo utilizo fármacos para anestesia general, el Ceborane, el Propofol, los relajantes musculares, en esta etapa puede haber trastornos en el desarrollo de los órganos, de la genética, de la embriología, de la gestación o del producto intrauterino. En cambio, si le colocas anestesia raquídea, todo es prácticamente al nivel de pared únicamente y se hace la apendicectomía y no debería llevar mayores complicaciones. En cambio, en el segundo trimestre ya los órganos todos están formados, por más fármaco que le pongas ya no va a haber alteración en el desarrollo de estos órganos. Y además, el crecimiento del útero en el segundo trimestre es un crecimiento moderado. Por eso yo podría hacer un buen neumoperitoneo y podría hacer la apendicectomía laparoscópica menos invasiva para la paciente. No habría mucha complicación. En cambio, si nos vamos al tercer trimestre, el útero ya pues es inmenso. Y el útero casi ocupa todo el abdomen. Difícilmente voy a poder hacer un buen neumoperitoneo, hacer una buena laparoscopía y menos aún poder llegar bien hacia la fosa ilíaca derecha. Por eso la literatura dice, segundo trimestre es el trimestre ideal para hacer la apendicectomía laparoscópica. Sí. Si la cirugía en apendicitis aguda en gestación está indicada en cualquier etapa de la gestación. Laparoscopía idealmente para el segundo trimestre. Es lo que debería utilizar. Pero siempre se debe operar la apendicitis en gestación. Y lo ideal, operarla pues cuando es una apendicitis no complicada, ¿no? Una congestiva flemonosa. Si es con peritonitis, alto riesgo de pérdida del producto. Diagnóstico diferencial, causas pueden ser adenitis mesentérica, divertículo de Meckel, intususcepciones, pancreatitis, vólvulos, etc. Patología urinaria también parte del diagnóstico diferencial. Y en el género femenino también la patología ginecológica debe estar como parte del diagnóstico diferencial de apendicitis aguda. Recuerden que aquí siempre en el paciente pediátrico y en el paciente anciano va a ser más difícil hacer el diagnóstico de apendicitis aguda. ¿Por qué? En el paciente pediátrico, si tiene el dolor, si tiene las molestias por apendicitis aguda, el paciente pediátrico de 2 años, 3 años no te va a decir, no tengo ganas de comer, me duele en el epigastro, luego se movió a fosa ilíaca derecha y ahora estoy con resistencia. No te dice nada. El paciente pediátrico, ¿qué cosa hace? Solo llora. Entonces es más difícil el diagnóstico. Aquí inclusive en los primeros días pueden pensar que el llanto pues es por hambre, por gases, por molestias, menos aún pensar que es una apendicitis aguda. Lo mismo ocurre en el otro extremo de la vida, lo que decían, ¿no? El abuelito se queja de molestias, no, está haciendo su maña, está llamando la atención. También se pueden pasar cuadros clínicos de apendicitis de esta forma y en muchos casos llegar a ser complicados. ¿Se puede complicar la apendicitis aguda? Sí, se puede perforar y ocasionar peritonitis, se pueden formar plastrones apendiculares, en virtud de querer bloquear la diseminación de una perforación apendicular. Los gérmenes de la apendicitis pueden pasar al sistema venoso portal y crear una tromboflebitis del sistema venoso portal, cierto, y eso se llama piliflebitis portal. Y en algunos casos, debido al hilio secundario a la peritonitis generalizada, se puede presentar cuadros obstructivos intestinales. El paciente puede debutar, llegar a la emergencia como una obstrucción intestinal. ¿Qué debo tener en cuenta? La perforación con peritonitis generalizada constituye la complicación más frecuente y más grave que existe dentro de los pacientes con apendicitis aguda. A pesar de que hay algunas guías o hay algunos estudios que dicen que se puede dar manejo médico a la apendicitis aguda, este solo estaría reservado pues para la apendicitis congestiva o en algunos casos en la etapa inicial de la flemonosa. Pero si ya está perforado, si ya está con peritonitis, obviamente ahí el manejo médico no tiene absolutamente nada que ver. En nuestro medio todavía seguimos con esa tendencia, que es lo indicado. Apendicitis aguda no complicada o complicada, tratamiento quirúrgico de elección. Si es una apendicitis aguda no complicada, apendicectomía es el procedimiento a realizar. Si es una apendicitis aguda complicada, antes de operarlo, debo hacer un buen manejo preoperatorio. Hidratar bien al paciente. Si tiene algún trastorno hidroelectrolítico, corregirlo. Iniciar tratamiento antibiótico antes de que el paciente vaya a sala. Y colocación de sonda nasogástrica y colocación de sonda Foley. ¿Por qué colocarle sonda nasogástrica a un paciente con peritonitis? Recuerden que los pacientes con peritonitis ya tienen hilio, tienen contenido retenido en el tubo digestivo. Cuando los van a intubar pueden hacer vómito y neumonía aspirativa. Y asimismo,
Cuando yo hago el lavado de cavidad de un paciente con peritonitis, voy a generarle hilio postoperatorio. Que tenga su sondita le ayuda a eliminar los gases, le ayuda a eliminar el líquido que hubiera en el tubo digestivo y le elimina o le disminuye las molestias en el postoperatorio. Sonda Foley, ¿por qué? La peritonitis genera sepsis y la sepsis genera problemas renales, genera deshidratación y demás complicaciones en diferentes aparatos o sistemas. Y asimismo, la sonda Foley me permite vigilar el flujo urinario para saber si mi paciente tiene una adecuada hidratación o no. Posteriormente a ello, a que ya mi paciente está compensado, ahí recién hago la apendicectomía.